Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, ¿cómo nos podrías definir Ni héroe ni traidor? ¿De qué se trata esta película que ya tiene 2 años de vida pública? Bueno, Ni héroe ni traidor habla sobre cómo impacta en la vida de los jóvenes, sobre todo en Matías, que es el protagonista, la guerra de Malvinas. Pero la película se centra en la previa, en el impacto de la noticia de tener que ir a la guerra. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el drama familiar que esa noticia provoca? Cuáles son los conflictos, cuáles son los miedos que eso desencadena en este núcleo familiar que es la familia de Matías. Y también vamos a ver cómo también repercute en su grupo de amigos, ¿no? Y cómo cada uno eh, se apropia de esa noticia de diferente manera. Básicamente es eso, es la previa a la ¿Está, guerra. está basada en algún hecho real? Digo, porque en cada familia de todos los soldados que tuvieron que ir a Malvinas o movilizarse por la guerra, seguramente pasó alguna situación de ese estilo. Mira, yo investigué mucho antes de hacer la película. De hecho, al principio quería hacer un documental y tenía mucha información en relación a la película, en relación al conflicto de Malvinas. Y, y, y realmente vi bueno, que la noticia, sobre todo a los jóvenes que ya habían terminado el servicio militar, que habían terminado la colimba y que estaban ya como empezando a planear su vida, eh, cómo esa noticia les impacta de tener que volver a tomar las armas y servir, ¿no? A la patria. Eh, y entonces hubo una de esas historias que yo iba escuchando que me interesó más que otra. Y bueno, yo no sé si spoilear un poco la película, pero bueno, esa historia que a mí me interesó fue la que elegí como que sea la historia principal, ¿no? Porque después en Los Amigos hay otras maneras de afrontar esta noticia, ¿no? Desde eh, alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para no ir, ¿no? Herirse físicamente, ¿no? Inyectarse hepatitis B, lo que en ese momento esas cuestiones eran la que los jóvenes iban poniendo sobre la mesa, maneras de evitar ir al conflicto. Eh, y entonces, Nicolás, te sí, pregunto, soy Paz, ¿cómo fue ese sí. proceso de convertir ese trabajo de investigación en un producto fílmico? Y bueno, y ahí viene la hora del trabajo del guionista, ¿no? Es como, esas historias son muy interesantes, pero bueno, hay que trabajarlas para que eso sea una película, para que eso sea un guión de cine, para que tenga una estructura cinematográfica. Y bueno, es un trabajo muy interesante y ahí aparece todo el imaginario de uno, ¿no? Como autor. Todo ese barrio, todo eso tiene que ver con mi propio imaginario, con las historias que yo quiero contar, ¿no? Eh, entonces es un poco el trabajo de adaptación de una historia a volcar a un imaginario propio. El título, Ni héroe ni traidor, de algún modo spoilea un poco cómo viene la historia principal de la película o deja algo librado a la imaginación o a la interpretación. Sí, yo creo que porque hay, es un tema muy polémico, ¿no? Como tiene muchas miradas Malvinas. Entonces yo creo que es un título que planta mi mirada. Es un título que pone, bueno, esto es lo que yo opino sobre esto que sucedió. Como que no dejo ambigüedades en ese sentido, como que podía haberse, de hecho originalmente tenía otro título, pero me pareció necesario plantar ahí una opinión. Eh, entonces el Y título cuál es tiene tu, que ver cuál con es eso. tu opinión?
Sí, se me cortó un poquito, no sé si podías repetir. ¿Cuál es tu opinión en torno bueno, la decisión que tomó cada soldado de ir o de intentar no ir a la guerra? Sí, sobre todo en esta circunstancia, en esto que plantea el protagonista, ¿no? de la película, como correrse de esta dicotomía entre el héroe o el traidor, ¿no? Un poco estos mandatos sociales, mandatos sobre el ser, el hombre, ¿no? El ser hombre en esta sociedad, muchas veces se juegan entre esta dicotomía entre ser un héroe o ser un traidor, ser un cobarde. Entonces, mi postura es como una especie de alivio existencial. Si uno se corre de esta dicotomía, puede vivir un poco más, no sé si libre sería la palabra, pero un poco más aliviado. Claro, un poco más no liviano. necesariamente uno, sí, no necesariamente uno tiene que ser un héroe, y por más que no sea un héroe, tampoco es un traidor. Muchas veces las situaciones son complejas y uno hace lo que puede dentro de esa complejidad. Y sobre todo pibes de 18, 19 años que tenían que debatir internamente si jugarse la vida por la patria o no jugársela. Y sobre todo en las condiciones que iban estos chicos, ¿no? Nicolás, bueno, vas a estar acá en Bolívar al momento de la proyección de película en el Cine Avenida. También el jueves, digo, se va a proyectar en la unidad penitenciaria número 17 de Urdampilleta. ¿Cómo ha sido la repercusión que por ahora venís encontrando justamente en el público y en el público de las cárceles también, si es que ya se ha proyectado en otras? A mí la película me sorprende en este aspecto porque lo que yo veo es que cada año se reactualiza la película y me permite a mí volver a presentarla en diferentes lugares, me permite volver a hablar de la película, me permite volver a hablar sobre el conflicto en Malvinas, lo cual no fue algo premeditado, fue algo que sucedió y eso me resulta súper interesante. Y en relación a las cárceles, esta va a ser mi primera experiencia, así que, bueno, si quieren después de hacerlo, charlaremos.